La vida después de la muerte es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, y las respuestas varían mucho según la cultura, la religión y la filosofía. Desde el punto de vista espiritual y religioso. Cristianismo, se cree que el alma sobrevive después de la muerte. Dependiendo de la fe y las obras de la persona, va al cielo, al infierno o al purgatorio. Islam, similarmente, el alma es juzgada por Dios. Los justos van al paraíso y los malvados al infierno. Hinduismo y budismo, ambas religiones creen en la reencarnación. El alma renace en un nuevo cuerpo, y ese ciclo continúa hasta alcanzar la iluminación, moksha o nirvana. Espiritismo, cree que los espíritus continúan evolucionando en el más allá y pueden comunicarse con los vivos. Desde una perspectiva científica, la ciencia no ha podido comprobar la existencia de la vida después de la muerte. Muchos científicos consideran que la conciencia se apaga con la muerte cerebral. Sin embargo, hay estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, SM, que algunas personas interpretan como vislumbres del más allá, ver túneles, luces brillantes o sentir una paz profunda. Desde el punto de vista filosófico, filósofos como Platón y Kant reflexionaron sobre la inmortalidad del alma. Algunos creían en una existencia eterna, otros pensaban que es una forma de consuelo humano ante la incertidumbre de la muerte. 1. Perspectiva religiosa. Cristianismo. El cristianismo enseña que la vida no termina con la muerte física. Según la Biblia, cielo, lugar de descanso eterno con Dios para los que han aceptado a Jesús como Salvador. Infierno, destino para quienes rechazan a Dios o viven en pecado sin arrepentimiento. Purgatorio, catolicismo, lugar temporal de purificación antes de entrar al cielo. También hay una resurrección final cuando Cristo regrese, donde todos serán juzgados, juicio final. Islam. Los musulmanes creen que después de la muerte, el alma entra en barzaj, una especie de espera. En el día del juicio, Dios juzgará a todos basándose en sus acciones. Los creyentes virtuosos irán al Jannah, paraíso, y los pecadores al Jahannam, infierno. También se habla del puente Sirat, que todos deben cruzar, solo los justos lo logran. Hinduismo. El alma, Atman, es eterna y pasa por un ciclo de reencarnaciones, samsara. Según el karma, acciones pasadas, uno renace en una nueva forma, humana, animal, divina, etc. El objetivo es alcanzar moksha, la liberación del ciclo y la unión con Brahman, la conciencia universal. Budismo. No existe un alma eterna, pero sí una conciencia que se reencarna. La existencia es sufrimiento, dukkha, causado por el deseo. Al eliminar el deseo y alcanzar la iluminación, se llega al nirvana, que es la liberación final del ciclo de renacimientos. Judaísmo. Las creencias varían. Algunos creen en la resurrección de los muertos en el fin de los tiempos, otros en una vida espiritual con Dios. El concepto de cielo e infierno no es tan definido como en el cristianismo o el islam. Hay referencias al Seol, un lugar sombrío donde van los muertos. 2. Perspectiva espiritual y esotérica. Espiritismo, Allan Kardec. El alma sobrevive a la muerte y evoluciona a través de muchas encarnaciones. Hay planos espirituales de existencia. Los espíritus pueden comunicarse con los vivos mediante médiums. El progreso moral es clave para evolucionar en el más allá.
New Age. La vida después de la muerte es una etapa más del alma. Se cree en guías espirituales, reencarnaciones y dimensiones superiores. Muchas personas afirman contactar con seres de luz o experimentar el hogar del alma. 3. Perspectiva filosófica. Platón. El alma es inmortal y preexiste al cuerpo. Después de la muerte, el alma regresa al mundo de las ideas si ha llevado una vida justa. Aristóteles. Considera que el alma es la forma del cuerpo, y no necesariamente sobrevive como una entidad separada. Kant. No se puede probar ni negar la inmortalidad del alma, pero es una necesidad moral. Creemos en ella porque da sentido a la justicia divina. Nietzsche y el nihilismo. Rechaza la idea de una vida después de la muerte. La existencia no tiene un propósito dado, somos nosotros quienes damos sentido a la vida. 4. Perspectiva científica. Neurociencia. La conciencia está ligada al cerebro. Cuando el cerebro muere, se pierde la conciencia. Desde esta visión, no hay vida después de la muerte. Experiencias cercanas a la muerte, SM. Personas reportan salir del cuerpo, ver túneles, luces brillantes, sentir paz, etc. Explicaciones posibles. Reacción del cerebro ante la falta de oxígeno. Activación de zonas específicas del cerebro. Alucinaciones neuroquímicas. Pero algunas SM son difíciles de explicar, personas ciegas viendo, pacientes declarados clínicamente muertos que recuerdan detalles exactos de lo que ocurría a su alrededor. Investigaciones sobre reencarnación. Casos documentados de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables. Ian Stevenson, Universidad de Virginia. Aún no concluyentes desde el punto de vista científico, pero intrigantes. 5. Perspectiva paranormal. Muchas personas afirman haber visto fantasmas o tenido contacto con espíritus. Investigaciones de fenómenos paranormales, EVPs, psicofonías, objetos moviéndose, sugieren actividad inexplicable en ciertos lugares. Se cree que algunas almas quedan atrapadas por traumas, muertes violentas o asuntos pendientes. También se habla de proyecciones astrales y viajes fuera del cuerpo, donde la conciencia se separa del cuerpo físico temporalmente. 1. Perspectiva religiosa detallada. Cristianismo. Fundamento: la fe cristiana cree en la resurrección de los muertos y la vida eterna prometida por Jesucristo. Cielo, morada de Dios, donde los justos disfrutan de una existencia perfecta en comunión con Él. No hay dolor, sufrimiento ni pecado. Infierno, lugar de separación eterna de Dios, reservado para los que rechazan su amor y viven en pecado sin arrepentimiento. Purgatorio, catolicismo, estado transitorio de purificación antes de entrar al cielo. Juicio final, todos resucitarán para ser juzgados. Este juicio determina el destino eterno del alma. Citas clave. Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Apocalipsis 21:4 describe un cielo sin muerte ni dolor. Islam. Fundamento: el Corán describe la muerte como el paso a una vida eterna. Barzaj, estado intermedio entre la muerte y el juicio final. Día del juicio, todos serán resucitados. Sus obras serán pesadas en la balanza de la justicia divina. Jannah, paraíso, jardines de paz, donde los creyentes fieles habitan eternamente.
Jahannam, infierno, lugar de castigo para los pecadores no arrepentidos. Creencias adicionales. Ángeles como Munkar y Nakir interrogan al alma en la tumba. El alma consciente sigue existiendo después de la muerte física. Hinduismo. Fundamento: el alma es eterna y se encuentra atrapada en un ciclo de nacimientos y muertes. Reencarnación: samsara, el alma renace en diferentes cuerpos, humanos o no humanos, según el karma. Karma, ley universal de causa y efecto. Cada acción afecta a la siguiente vida. Moksha, liberación espiritual del ciclo. Se logra mediante meditación, devoción, conocimiento y buenas acciones. Textos sagrados clave. Bhagavad Gita, Upanishads, Vedas. Budismo. No hay un alma eterna, lo que renace es una energía de conciencia condicionada por el karma. Reencarnación, similar al hinduismo, pero con énfasis en la impermanencia. Objetivo: alcanzar el nirvana, que es la liberación del deseo, el sufrimiento y el ciclo de renacimientos. Variaciones. Tibetano, detalles sobre el bardo, un estado intermedio donde el alma puede experimentar visiones antes de renacer o alcanzar la liberación. Judaísmo. Hay una variedad de creencias. Olam Abea, el mundo venidero, vida eterna en comunión con Dios. Gehenna, no es un infierno eterno, sino un proceso de purificación, máximo 1 año. Algunas corrientes creen en la resurrección física durante la era mesiánica. 2. Perspectiva espiritual y esotérica detallada. Espiritismo, Allan Kardec. El alma sobrevive y evoluciona constantemente. Existen múltiples planos espirituales, desde planos bajos hasta esferas de luz. Los espíritus reencarnan para expiar errores y mejorar moralmente. Se valora la mediumnidad, que permite la comunicación con el más allá. Todo ser tiene un guía espiritual. Libros clave. El libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo. New Age. Integración de muchas creencias orientales y esotéricas. El alma elige nacer en ciertas condiciones para aprender lecciones. Creencia en dimensiones superiores, 5D, 6D, etc., donde las almas evolucionan. Algunos creen en el alma gemela y en contratos espirituales previos al nacimiento. 3. Perspectiva filosófica detallada. Platón. El alma es inmortal y preexistente. La vida es una preparación para la muerte. Después de morir, el alma se libera del cuerpo y regresa al mundo de las ideas. Aristóteles. El alma es la forma del cuerpo y muere con él, aunque el intelecto superior podría ser inmortal, teorizado, no concluido. René Descartes. Alma y cuerpo son sustancias distintas, dualismo. El alma, siendo inmaterial, puede sobrevivir al cuerpo. David Hume. Escéptico. La conciencia depende de la experiencia sensorial y no hay evidencia clara de su continuidad. Immanuel Kant. La inmortalidad del alma es una necesidad moral, aunque no se puede demostrar empíricamente. Nietzsche. Rechaza la vida después de la muerte. Propone el eterno retorno, vivir como si todo se repitiera infinitamente. 4. Perspectiva científica detallada. Visión dominante. La conciencia emerge del cerebro. Al morir el cerebro, cesa la conciencia. Experiencias cercanas a la muerte, SM.
Elementos comunes. Sensación de paz. Desprendimiento del cuerpo. Túnel con luz. Encuentro con seres queridos o seres de luz. Revisión de la vida. Algunos estudios indican actividad cerebral minutos después del paro cardíaco. Casos extraordinarios reportan información precisa sobre eventos ocurridos mientras la persona estaba clínicamente muerta. Investigadores destacados. Raymond Moody, Vida después de la vida. Sam Parnia, Estudios sobre conciencia en reanimación. Investigación sobre reencarnación. Ian Stevenson y Jem Tucker, Universidad de Virginia, documentaron cientos de casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Ejemplos. Niños que recuerdan nombres, lugares y hechos que enfermebels. Algunos muestran fobias, talentos o marcas de nacimiento vinculadas a su vida anterior. 5. Perspectiva paranormal detallada. Fantasmas y espíritus. Algunos creen que ciertos espíritus quedan atrapados por emociones intensas, miedo, rabia, apego. Lugares con fuerte carga emocional, hospitales, campos de batalla, son focos de apariciones. Comunicación espiritual. Mediums afirman poder contactar con los muertos. Métodos incluyen escritura automática, psicofonías, tableros o ouija. La investigación paranormal ha captado voces, imágenes y otras manifestaciones inexplicables. Proyección astral / experiencia fuera del cuerpo. Estado donde la conciencia se separa del cuerpo físico. Practicantes aseguran visitar otros planos o reencontrarse con seres fallecidos. 1. Experiencias cercanas a la muerte, SM. Las SM son vivencias reportadas por personas que estuvieron clínicamente muertas o muy cerca de la muerte y luego revivieron. Muchos de estos casos comparten elementos comunes: túneles, luces brillantes, desprendimiento del cuerpo, sensación de paz y encuentros con seres fallecidos. Caso 1. Pam Reynolds, Estados Unidos. Resumen. En 1991, Pam fue sometida a una cirugía cerebral compleja, aneurisma de tronco cerebral. Durante el procedimiento, su cuerpo fue enfriado a 15 grados centígrados, su cerebro estaba inactivo, no tenía pulso ni actividad cerebral. Sin embargo, al despertar, reportó detalles exactos del procedimiento, como las herramientas utilizadas, conversaciones del equipo médico y su propia percepción de salir del cuerpo. Aspectos clave. El cerebro estaba clínicamente inactivo, silencio cerebral. Ella describió cosas que no podía haber visto ni escuchado. Fue investigada por el Dr. Michael Sabom, quien validó su relato con los registros clínicos. Caso 2. El estudio AWARE, Dr. Sam Parnia. Estudio multicéntrico, 2008 a 2014. Investigó SM en pacientes con paro cardíaco en hospitales. Uno de los casos más impactantes, un hombre británico de 57 años afirmó salir de su cuerpo y observar al personal médico desde arriba. Dato clave. Confirmó detalles visuales y auditivos precisos ocurridos durante 3 minutos en los que no tenía actividad cerebral ni pulso. Parnia señaló que la conciencia puede mantenerse activa tras la muerte clínica, aunque no se sabe cómo. Caso 3. Anita Morjani, Hong Kong. Situación. Sufría linfoma de Hodgkin terminal. Cayó en coma profundo. Durante ese tiempo,
reportó una SM en la que se encontró con su padre fallecido y sintió una expansión total de conciencia. Impactante. Al regresar del coma, su tumor comenzó a desaparecer rápidamente y se recuperó completamente, lo cual fue documentado por médicos. Escribió el libro Muero por ser yo, donde detalla su experiencia. 2. Casos documentados de reencarnación. Muchos casos han sido investigados rigurosamente por el Dr. Ian Stevenson y su sucesor Jim Tucker, de la Universidad de Virginia. Estos casos son especialmente impactantes por incluir niños muy pequeños que recuerdan datos específicos de vidas pasadas. Caso 1. Santi Devi, India. Resumen. A los 4 años, Santi comenzó a hablar de una vida pasada en Mathura, como una mujer llamada Lugdi Devi, que murió al dar a luz. Describió a su esposo, su casa, la zona donde vivió, y hábitos personales con precisión. Investigación. Una comisión oficial del gobierno de la India la acompañó a Mathura. Reconoció a su esposo y a su hijo, conocía secretos íntimos que solo la fallecida podía saber. Mahatma Gandhi se interesó personalmente en el caso. Caso 2. James Laninger, Estados Unidos. Resumen. A los 2 años, James empezó a tener pesadillas de un avión en llamas. Hablaba de un portaaviones llamado Natoma B, un avión Corsair, y un piloto llamado James Houston Jr., muerto en la Segunda Guerra Mundial. Verificaciones. Los padres investigaron y encontraron que James Houston Jr. realmente existió y murió tal como el niño describía. James reconocía nombres y lugares sin haberlos aprendido en esta vida. El Dr. Jim Tucker estudió el caso y lo incluyó en sus publicaciones académicas. Caso 3. Ryan Hammonds, Estados Unidos. Resumen. Niño de 4 años que afirmaba haber sido un actor de Hollywood en los años 30. Describió con precisión escenas de películas, nombres de personas y eventos personales. Verificación. Identificó su yo pasado en una foto antigua de la película Night After Night 1932, sin ninguna información previa. El hombre fue identificado como Marty Martin, un actor y agente que vivió exactamente como Ryan describió. Investigador. Dr. Jim Tucker verificó fechas, documentos y entrevistas con familiares de Martín. Reflexión sobre los casos. Estos casos tienen elementos que desafían explicaciones racionales. Detalles verificados que no se podían conocer por medios normales. Consistencia entre relatos y documentos históricos. Ausencia de incentivos para mentir o fabricar historias. En el caso de los niños, recuerdos espontáneos que desaparecen con el tiempo, algo común en reportes de reencarnación. 1. Caso del fantasma de la mansión Mertels, Luisiana, Estados Unidos. Resumen. Considerada una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Se dice que en la casa murieron hasta 10 personas en circunstancias misteriosas. Figura principal, Chloe, una esclava que, tras ser castigada por espiar al dueño de la casa, envenenó a su esposa y sus hijos por venganza. Fue colgada por otros esclavos. Evidencia. Fotografías donde se ve una figura semitransparente con pañuelo en la cabeza, asociada con Choe. Visitantes han reportado. Puertas que se abren solas. Ruidos de pasos en corredores vacíos. Niños fantasmas reflejados en espejos. Investigación.
El National Geographic y programas como Ghost Hunters han investigado el lugar, captando psicofonías y anomalías térmicas. 2. El caso de Doris Pether, California, Estados Unidos, el entidad. Resumen. En los años 70, Doris afirmó ser atacada sexualmente por una entidad invisible en su casa de Culver City. El caso inspiró la película de Andrew 1982. Evidencia. Investigadores del UCLA, Barry Taff y Carrie Gaynor, acudieron al lugar. Captaron esferas de luz flotantes en fotos tomadas en completa oscuridad. Durante una sesión, presenciaron una niebla verdosa formándose encima de Doris. Medidores de energía mostraban lecturas anómalas sin causa técnica. Impacto. El caso sigue sin explicación. Doris fue sometida a pruebas psicológicas y no tenía antecedentes de delirio ni alucinaciones. 3. La Dama de Blanco del Castillo de Huska, República Checa. Resumen. Huska se construyó en el siglo XIII directamente sobre un supuesto agujero al infierno. Se tapó con piedras y encima se construyó una capilla. Muchos aseguran que criaturas no humanas emergían del agujero. Fantasmas reportados. Monjes sin rostro. Un caballero decapitado. La famosa Dama de Blanco, que vaga por los pasillos llorando y buscando a su hijo muerto. Investigación. Paranormal Investigations Europe pasó una noche en el castillo y reportó cambios extremos de temperatura. Ruidos de cadenas. Grabaciones con voces que decían vete en checo antiguo. 4. El caso del fantasma de Hampton Court, Inglaterra. Resumen. En 2003, cámaras de seguridad del Palacio de Hampton Court captaron a una figura vestida con ropa de la época Tudor abriendo una puerta de emergencia. Cuando los guardias acudieron, no había nadie. Evidencia. El video muestra con claridad una figura encapuchada que empuja la puerta y luego desaparece. Se cree que puede ser el espíritu de Catherine Howard, quinta esposa de Enrique VIII, ejecutada por adulterio. Dato curioso. Testigos dicen oír gritos desesperados en uno de los pasillos, los días cercanos al aniversario de su muerte. 5. El experimento de la familia Smurl, Pensilvania, Estados Unidos. Resumen. Durante 13 años, la familia Smurl vivió una serie de ataques sobrenaturales. Golpes en las paredes. Olores putrefactos. Presencias visibles. Ataques físicos. Intervención. Llamaron a Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos del caso Annabelle. Afirmaron que un demonio muy antiguo habitaba la casa. Evidencia. Psicofonías captadas durante los exorcismos. Testimonios de vecinos y sacerdotes que también presenciaron fenómenos. Libro, The 1986, detalla todos los sucesos. 6. El hospital abandonado de Yorktown Memorial, Texas, Estados Unidos. Resumen. Fundado en 1951 y cerrado en 1980. El hospital católico fue escenario de muchas muertes, se estiman más de 2000. Fenómenos documentados. Grabaciones de voces que susurran nombres. Fotos con sombras humanoides. Sensaciones de ahogo y presión en el pecho. Visitantes reportan que una entidad imita voces de seres queridos. Investigaciones. Equipos como Ghost Adventures han captado psicofonías, EVP.
Cambios bruscos en campos electromagnéticos. Puertas moviéndose solas en video. 7. El experimento Philip, Canadá, 1972. Resumen. Grupo de investigadores creó un personaje ficticio llamado Philip, con historia y personalidad inventadas. Hicieron sesiones como si fuera real, para ver si podían crear un fantasma. Resultados sorprendentes. Después de meses, comenzaron a recibir golpes en la mesa en respuesta a preguntas. Se grabaron movimientos de objetos sin contacto. Las respuestas coincidían siempre con la personalidad de Philip. Conclusión. Sugiere que la mente puede proyectar energías capaces de crear manifestaciones físicas o bien abrir portales a entidades. 8. La Torre de Londres, Inglaterra. Resumen. Uno de los lugares más embrujados del mundo. Miles de ejecuciones ocurrieron allí, incluidas las de Ana Bolena y otros nobles. Fantasmas documentados. Ana Bolena es vista con su cabeza en las manos. Soldados han reportado visiones de figuras fantasmales caminando por los pasillos. Evidencia. Registros históricos de testigos desde el siglo XVI. Guardias modernos siguen reportando apariciones. En 1957, un centinela declaró haber sido atacado por una figura incorpórea. 9. Sanatorio de Waverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. Resumen. Sanatorio para tuberculosis en los años 20. Murieron más de 6.000 personas allí. Fenómenos frecuentes. Niños fantasmas, especialmente un niño llamado Timmy. Sombras que se arrastran por el piso. Grabaciones de voces que dicen, ayuda, vete, o juega. Investigaciones. Equipos han captado grabaciones auditivas y fotos de sombras en forma humana. Incluso se han grabado gritos sin fuente física. 10. Casos en Latinoamérica. El fantasma del Palacio de Lecumberri, Ciudad de México. Resumen. Antigua prisión, hoy Archivo General de la Nación. Reclusos fueron torturados y ejecutados en el siglo XX. Fenómenos. Luces que se encienden solas. Puertas que se abren. Gritos en los pasillos. Testimonios de personal archivista que ha visto figuras vestidas con uniforme de presos. El caso de los fantasmas del cementerio de Recoleta, Argentina. Resumen. Uno de los cementerios más famosos de Buenos Aires, lleno de mausoleos históricos. Historias documentadas. La leyenda de Rufina Cambaceres, enterrada viva accidentalmente. Se dice que su espíritu camina por la noche. Visitantes han captado en fotos rostros en los vitrales y figuras semitransparentes. El monje del convento de San Francisco, Lima, Perú. Resumen. En el siglo XVII, un monje se suicidó en las catacumbas. Desde entonces, muchos reportan ver a un fraile caminando por el lugar, especialmente durante visitas nocturnas. Fenómenos captados. Psicofonías con rezos en latín. Imágenes donde aparece una silueta con hábito franciscano. 11. Conexión entre fantasmas y reencarnación. Muchos investigadores espiritistas y esotéricos han propuesto teorías donde los fantasmas son almas atrapadas que aún no han reencarnado, debido a trauma emocional o muerte súbita. Apego extremo a personas o lugares. Miedo a lo que sigue después de la muerte. Ejemplo.
En el espiritismo kardecista se enseña que almas errantes, espíritus que no aceptan su muerte, pueden deambular por la tierra durante años hasta que se liberan para reencarnar. Casos coincidentes. Algunos niños que recuerdan vidas pasadas también describen haber visto su cuerpo muerto y haber esperado a nacer de nuevo en otro lugar. Esto refuerza la idea de una continuidad de la conciencia entre muerte, espíritu errante y nueva encarnación. 12. Casos raros de reencarnación. Caso: Purnima Kanayake, Sri Lanka. Resumen. A los 4 años, Purnima comenzó a hablar de una vida pasada como un fabricante de incienso que murió en un accidente automovilístico. Afirmó haber vivido en la ciudad de Kelanilla, y daba detalles precisos del lugar, del negocio, de su anterior esposa y de una deformación en su pecho. Verificación. El Dr. Ian Stevenson investigó y encontró que, efectivamente, un hombre había muerto en un accidente en el lugar que Purnima describía. La niña tenía una marca de nacimiento idéntica a una herida del hombre fallecido, una marca de reencarnación. Caso: Taranjit Singh, India. Resumen. Niño que desde los 2 años insistía en que su verdadero nombre era Satnam Singh y que murió atropellado en una ciudad vecina. Recordaba el nombre de su padre, la escuela a la que iba y su domicilio anterior. Investigación. Su padre decidió ir al lugar mencionado y encontró una familia que había perdido a un hijo llamado Satnam Singh en un accidente, tal como el niño describía. El niño reconoció a los familiares, sus pertenencias y hasta errores ortográficos en los cuadernos escolares de su vida pasada. Caso: Svarnlata Misa, India. Resumen. Desde los 3 años, Svarnlata hablaba de su vida pasada en Katni, una ciudad a 300 kilómetros de donde vivía. Conocía a fondo las calles, la casa y los nombres de todos sus miembros, además de canciones y bailes típicos que nunca había aprendido. Investigación. Ian Stevenson verificó los datos. Existió una mujer con ese perfil y murió unos años antes del nacimiento de Svarnlata. La familia de la vida pasada la visitó, y ella los reconoció con total precisión. 13. Parapsicología y vida después de la muerte. La parapsicología estudia fenómenos mentales y espirituales que no pueden ser explicados por la ciencia convencional. Sobre la vida después de la muerte, sus enfoques más importantes son: A. Estudio de psicofonías, EVP. Método. Se graba audio en ambientes silenciosos o lugares con actividad paranormal. Las grabaciones se analizan con filtros de audio. A veces aparecen voces que no fueron escuchadas en el momento de la grabación. Ejemplo famoso. Friedrich Jurgenson, Suecia, 1959, quien captó la voz de su madre fallecida mientras grababa cantos de aves. B. Fotografías paranormales. Ejemplo. La foto del fantasma de Freddie Jackson, tomada en 1919 con un escuadrón de la Royal Air Force. En la foto aparece el rostro de Freddie, un mecánico que había muerto 2 días antes. C. Registro de campos energéticos. Se usan medidores de campos electromagnéticos, EMF, cámaras infrarrojas, sensores de temperatura y magnetómetros. Algunos investigadores creen que los fantasmas o espíritus alteran el campo energético de una zona. De estados alterados de conciencia. Método. A través de hipnosis regresiva se intenta acceder a memorias de vidas pasadas. El Dr. Brian Weiss ha documentado decenas de pacientes que,
bajo hipnosis, describieron vidas anteriores con gran detalle y coherencia. Teoría del doble cuántico y multiverso. Algunos físicos teóricos como Jean-Pierre Garnier Mallet han propuesto que la conciencia puede existir fuera del tiempo lineal, y que al morir, nos reconectamos con versiones alternativas de nosotros mismos. Esto se acerca a una explicación cuántica de la reencarnación o la conciencia inmortal. ¿Qué es una SM? Una experiencia cercana a la muerte ocurre cuando una persona es declarada clínicamente muerta, sin pulso, sin respiración, actividad cerebral casi nula, y luego es revivida. Durante ese lapso, muchos reportan sensación de separación del cuerpo, experiencia extracorporal. Ver una luz intensa o un túnel. Encontrarse con seres queridos fallecidos. Sensación de paz o plenitud. Revisión de vida, como una película. Decisión o mensaje de volver a la vida. 1. Caso de Pam Reynolds, Estados Unidos, uno de los más famosos y documentados. Situación médica. Operación cerebral de alto riesgo, se le indujo una hipotermia profunda, temperatura corporal a 15 C, sin flujo sanguíneo al cerebro y con los ojos sellados y oídos tapados. Lo impactante. A pesar de estar clínicamente muerta, describió la forma exacta del instrumento quirúrgico. Comentarios del equipo médico durante la operación. Ver su cuerpo desde arriba. Sentir que era absorbida por un túnel de luz. Encontrarse con familiares fallecidos que le dijeron que no era su momento. Verificación. El equipo médico confirmó que los detalles dados por Pam eran correctos, aunque debía estar inconsciente y sin percepción sensorial alguna. 2. Dr. Avan Alexander, neurocirujano que no creía en el alma. Situación médica. Infección cerebral, meningitis bacteriana, lo dejó en coma profundo por 7 días. No había actividad cortical superior, según escáneres. Experiencia. Dijo haber sido transportado a un mundo de colores, música indescriptible y sensaciones de amor total. Afirmó haber sido guiado por un ser de luz que después reconoció como una hermana biológica que nunca conoció en vida, era adoptado y la familia biológica le fue revelada después del coma. Impacto. Su experiencia cambió su visión científica. Escribió el libro Proof of Heaven, Prueba del Cielo. 3. Caso de Anita Morjani, India/Hong Kong. Situación médica. Cáncer terminal en estado crítico. Coma durante 30 horas. Los órganos estaban fallando. Experiencia. Dijo haberse fusionado con un estado de conciencia universal. Entendió las causas emocionales de su cáncer. Sintió una presencia que le ofrecía seguir o regresar. Al despertar, su tumor comenzó a reducirse rápidamente hasta desaparecer. Evidencia médica. Documentado por su oncólogo. No hay explicación científica para su recuperación súbita. 4. Casos de niños pequeños. Muchos testimonios vienen de niños que aún no han sido expuestos a ideas religiosas o místicas. Ejemplo. Niño en Rusia que fue encontrado flotando inconsciente tras caer en agua helada. Al ser revivido dijo que un hombre con barba y luz lo abrazó y le dijo que podía regresar porque su madre lo esperaba. El niño no tenía conocimiento previo de figuras religiosas ni usó vocabulario típico de adultos. 5. Investigación médica, Dr. Pim van Lommel, Holanda. Estudio.
cardiólogo que investigó SMS en pacientes con paro cardíaco real. Estudió 344 pacientes en hospitales de Holanda durante 10 años. Resultados. El 18% reportaron SMS completas, incluyendo conciencia fuera del cuerpo, paz, luz y encuentros con seres fallecidos. Muchos sabían cosas que no podrían haber visto ni oído desde la camilla. Conclusión del doctor. La conciencia no parece depender exclusivamente del cerebro. Es como si el cerebro fuera una antena, no la fuente. Elementos comunes en testimonios auténticos. La sensación de hogar, muchos dicen que se sentían más vivos allá que aquí. Encuentros con seres fallecidos, padres, hijos, abuelos, incluso mascotas. Revisión de vida en forma de visión panorámica, sintiendo cómo sus acciones afectaron a otros. Vuelta al cuerpo muchas veces dolorosa o acompañada de tristeza. 1. Psicofonías, EVP, Electronic Voice Phenomena. A. Friedrich Jurgenson, Suecia, 1959. ¿Quién era? Pintor y cineasta. Mientras grababa cantos de aves, captó voces humanas en la grabadora. Contenido, escuchó frases como Friedrich, está siendo observado y la voz de su madre fallecida diciendo su nombre con ternura. Importancia, considerado el padre del fenómeno EVP. Grabó cientos de horas de estas voces, en varios idiomas. B. Konstantin Raudive, Letonia/Alemania. Discípulo de Jurgenson. Grabó más de 70.000 psicofonías, muchas en condiciones controladas. Frases captadas. Te estamos esperando. La muerte no existe. Habla con nosotros, estamos aquí. Publicó el libro Breakthrough, donde detalla métodos y ejemplos. C. El caso de la casa de Enfield, Inglaterra, 1977. Fenómeno poltergeist documentado en video y audio. Grabaciones, voces guturales de una niña, Janet Hodgson, que supuestamente canalizaba a un hombre muerto llamado Bill Wilkins. Detalles extraños, la voz continuaba incluso cuando se le obstruía la garganta, y decía detalles de la muerte de Bill que la niña no podría haber sabido. Video y audio disponibles en documentales de la BBC y Netflix. 2. Imágenes fantasmales documentadas. A. El fantasma de Freddie Jackson 1919. Foto de grupo de la Royal Air Force. En la imagen aparece el rostro de Freddie Jackson, un mecánico muerto 2 días antes de la toma. Testigos, los compañeros lo reconocieron de inmediato. La foto no ha sido refutada ni explicada hasta hoy. B. El video de la figura en el hospital, Argentina, 2022. Contexto, una cámara de seguridad muestra una figura blanca atravesando las puertas de entrada a emergencias durante la noche. El dato inquietante, esa misma noche falleció una mujer en esa sala. El guardia de seguridad declaró haberla visto entrar aunque nadie físico entró. Medios, fue noticia en varios portales latinoamericanos. Se puede encontrar en YouTube buscando Fantasma Hospital Argentina. C. El niño del sanatorio de Waverly Hills, Estados Unidos. Video nocturno con pelota rodando sola. Investigadores dejaron una pelota en un pasillo. Captaron cómo se mueve de forma antinatural, y en una grabación infrarroja aparece una figura bajita corriendo tras ella. Supuesta identidad. Un niño llamado Timmy, que murió allí de tuberculosis.
3. Transcomunicación instrumental, TCI. Es una evolución del EVP en la que se intenta establecer diálogo en tiempo real con entidades a través de medios electrónicos. Ejemplo, Marcello Baxi, Italia. Usaba una radio antigua modificada. Decenas de familias decían recibir mensajes de sus hijos fallecidos en voz clara, incluso con modulaciones reconocibles. Frases como: mamá, estoy feliz, no llores. Estoy con la abuela. Grabaciones, muchas están disponibles en archivos de asociaciones italianas y francesas. 4. Casos en Latinoamérica con evidencia audiovisual. A. El caso de Clarita Villanueva, Filipinas, 1953, pero ampliamente documentado en prensa latinoamericana. Aunque no es de Latinoamérica, el caso llegó a la prensa hispana con gran impacto. Clarita, arrestada por vagancia, comenzó a convulsionar y gritar que un ser del infierno la atacaba. Fotos muestran marcas de mordidas que aparecían en tiempo real ante la policía y periodistas. Videos y fotos aún circulan en programas de archivo como Alarma TV y documentales de misterio. B. Hospital Juárez, México. Guardias y personal de limpieza han captado videos donde se ve una mujer con bata de hospital caminando por pasillos donde no hay pacientes. Fenómenos grabados. Puertas que se cierran solas. Lamentos captados en grabaciones de seguridad. Sombras que cruzan pasillos sin cuerpos físicos presentes. Estos videos han salido en programas como Extra Normal. Psicofonías en el cementerio de Granada, Colombia. Investigadores locales han grabado voces en audio durante la noche. Frases como: no me dejes aquí. Tengo frío. El fenómeno fue cubierto por medios regionales y difundido en redes sociales. Conclusión: ¿existe la vida después de la muerte? La pregunta sobre si hay algo después de la muerte ha sido una de las más antiguas y universales en la historia de la humanidad. No hay aún una respuesta absoluta ni un consenso científico total, pero sí existe una convergencia de evidencia, proveniente de diferentes áreas, que sugiere fuertemente que la conciencia podría no estar limitada al cuerpo físico ni al tiempo lineal. 1. Evidencia testimonial y médica. Miles de personas que han sido declaradas clínicamente muertas y han regresado describen con notable coherencia una sensación de separación del cuerpo. Experiencias en realidades no físicas. Encuentros con seres fallecidos. Revisiones de vida con juicio emocional. Decisiones de volver por amor o misión. Muchos de estos relatos vienen de personas que no eran creyentes ni espirituales. Eran médicos o científicos. Eran niños pequeños, sin ideas preconcebidas. Esto sugiere que la conciencia puede operar fuera del cerebro. 2. Casos de reencarnación. Investigaciones como las del Dr. Ian Stevenson han documentado más de 2.500 casos de niños que recuerdan vidas pasadas, muchos con detalles que enfermedades y marcas de nacimiento relacionadas con heridas en la vida anterior. Estos casos, distribuidos en varias culturas, muestran que la reencarnación no es solo una creencia religiosa, sino un fenómeno que puede investigarse empíricamente. La conciencia, o parte de ella, parece conservar identidad, memoria e intención más allá de la muerte corporal. 3. Fenómenos paranormales y parapsicología.
Grabaciones de voces, psicofonías, fotografías de figuras inexplicables y videos documentados en hospitales, cementerios y casas particulares muestran que hay manifestaciones inteligibles y a veces interactivas que desafían la idea de que la muerte es el fin absoluto de la existencia. La tecnología ha empezado a captar lo que antes solo se intuía o sentía. 4. Perspectiva espiritual y filosófica. Prácticamente todas las culturas del mundo, desde tiempos ancestrales hasta hoy, hablan de una dimensión espiritual, una vida posterior, un ciclo de alma, o un estado trascendente. Estas visiones coinciden en varios puntos. Lo importante no es lo material, sino lo aprendido, amado y vivido. La muerte no es un castigo, sino un paso, una transformación. Las conexiones afectivas no se rompen, el amor sigue, la conciencia continúa. 5. Posibilidad científica emergente. Incluso en física cuántica y neurociencia comienzan a surgir ideas que abren la puerta a una conciencia no local. El cerebro podría ser un receptor, no el origen. El tiempo puede no ser lineal fuera del cuerpo. La información, como el alma, no se destruye, se transforma. ¿Qué nos dice todo esto? Aunque no hay pruebas absolutas, hay evidencias poderosas, coherentes y transversales que apuntan a que la muerte no es el final. Tal vez es solo una transición, un cambio de frecuencia, una expansión hacia algo que aún no comprendemos totalmente, pero que muchos han tocado y regresado para contar. La vida después de la muerte puede ser un hecho real, no solo una esperanza. Y conocer más sobre ella puede ayudarnos a vivir con más propósito, paz, compasión y profundidad aquí y ahora. Si te ha gustado este video me ayudarías mucho suscribiéndote a este canal, dando like o compartiendo este video con tus amigos. De antemano muchas gracias por tu apoyo.